me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo este tema, que es la resiliencia. A algunos, por la disposición de las mesas, les va a costar un poco de trabajo estar viendo las presentaciones, pero bueno, es la resiliencia. En toda dificultad hay una oportunidad, y bueno, aquí es florecer ante la adversidad, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar. Primero, el mundo actual en el que vivimos afronta formidables retos y a un cambio cada vez más vertiginoso. O sea, muchos cambios y con retos muy importantes. O sea, muchos los ven como crisis, otros los podemos ver como oportunidades, y obviamente a nivel nacional, pues también. O sea, muchos retos, muchos cambios y cada vez a nivel más vertiginoso. A nivel económico, bueno, estamos viendo en México y en el mundo la caída de los precios del petróleo, por ejemplo, entre otras situaciones. A nivel político también, pues sobre todo la falta de credibilidad y de confianza en las instituciones políticas y sociales, que eso hace pues muy difícil a veces la participación y el involucramiento de los actores pues en la vida social y política. Y bueno, muchas crisis también y problemas sociales de desintegración social, y todo eso impacta obviamente en otros ámbitos como en el educativo, pues ni qué decir, ¿no? Lo curioso es que cuando les preguntan a los papás en las escuelas cómo sienten la educación de sus hijos, todos dicen que muy bien, pero la verdad es que estamos en una situación ahí también, es todo un reto la parte educativa para México sobre todo, ¿no? Y todo esto impacta, por supuesto, en la familia. La familia se ve impactada por todos estos aspectos, el aspecto económico, social, cultural, y eso influye pues, en la vida, en el desarrollo de nuestros hijos. Frente a todo esto, la resiliencia es una herramienta, es uno de los factores que puede ayudar a explicar y a impactar positivamente en todos estos cambios. Efectivamente, tiene que ver cómo ante las adversidades y los retos, nosotros no solamente los superamos, sino salimos fortalecidos de ellos. Entonces, ese es el reto de la resiliencia. ¿Pero qué es la resiliencia? Viene inicialmente de la palabra que quiere, la etimología que quiere decir saltar hacia arriba, ¿sí? Después, en lo que es la física y la mecánica, se ha entendido y se ha aplicado este concepto para explicar la capacidad que tiene un material para recobrar su forma original después de sufrir una presión. Entonces, de ahí viene esta palabra que pues, no es siempre tan familiar o tan conocida, y puede definirse ya a nivel de las ciencias humanas y de la psicología incluso, como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformado por ellas, positivamente, de manera positiva, de tal manera que no es solamente resistir los problemas, las adversidades, sino que además es salir fortalecido. El dicho de lo que no te mata te fortalece, bueno, pues es cierto, ¿no? Va por ahí. Se aplicó inicialmente la resiliencia como una manera de ayudar a los niños como un tipo de terapia, sobre todo para los que habían sufrido algún tipo de trauma o de situación psicológica muy fuerte por abandono, maltrato o violación. Werner estudió un grupo de niños que pese a las adversidades alcanzaban una adecuada calidad de vida. Entonces, decían, ¿por qué algunos niños frente a las adversidades y frente a lo que les ha pasado surgen de una manera más fácil y más positiva y pueden reintegrarse más fácilmente a la sociedad, y por qué a otros les cuesta más? Entonces empezó a estudiar este fenómeno y se vio que en realidad pues todos tenemos la capacidad de ser más resilientes, y lo contrario de la resiliencia, como vamos a ver a continuación, es la anomia. ¿Qué es la anomia? La anomia es una actitud derivada de una percepción equivocada de uno mismo que le dice ser incompetente para resolver algunos de los retos o dificultades de la vida diaria, de la vida cotidiana, pero
cuando en realidad tenemos la capacidad para resolverlos. No sé si esto queda claro. Es como el cuento de el águila y la gallina, no sé si ustedes lo conocen. Bueno, resulta que es un águila que volaba majestuosa siempre en las cañadas, en la montaña, y un granjero pues siempre la veía y la disfrutaba. De repente oye un disparo y dice, ¿qué pasó? Y va corriendo y ve que ya no ve el águila y va hacia el nido y ve que hay un huevo ahí todavía que estaba empollando el águila. Y dice, pues me lo voy a llevar. Entonces lo mete a su maleta, a su mochila con paja y se lo lleva a la granja. Y dice, pues a ver si hay una gallina lo empolla y es viable. Y finalmente así es. El águila nace en la granja y bueno, pues nace y se desarrolla pensando que es gallina, ¿sí? Y de repente, pues en el gallinero ven que algunas águilas vuelan y una gallina le dice, oye, mira, te pareces tú a esas que están ahí, ¿por qué no intentas a lo mejor volar? Mira, tienes alas muy grandes. No, hombre, no seas tonta, somos gallinas. Y entonces, el desenlace triste de esta historia es que se muere pensando que es gallina. Y muchos de nosotros que tenemos alas para muchas cosas, pues así terminamos. El desenlace positivo de todo esto, un desenlace posible de esto es, llega un naturista con el granjero y le dice, oye, este es un águila. No, hombre, esta es una gallina, es un águila, vamos a hacerla volar, no va a poder, no se ha acostumbrado. Entonces hace un primer intento el naturista, la avienta y se cae. Hace otro intento y vuelve a caerse el águila. Finalmente dice, pues tengo que subir allá al risco y algún lugar donde siente el aire. Finalmente le empieza a aventar y empieza a abrir las alas hasta que finalmente logra levantar el vuelo y superar la adversidad y la dificultad. ¿En dónde estaba esa adversidad principalmente? En lo que él piensa. Y a veces ese es el reto. A veces tenemos las capacidades, pero la anomia, que también se ha medido en los países, y los países latinoamericanos tenemos mucho de esto, pues pensamos que no podemos hacer cosas y resolver cosas, cuando sí podemos, cuando tenemos la capacidad para hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, este es como la resiliencia es lo contrario, o sea, tú tienes la capacidad de poder resolver con amplitud muchos de los conflictos, y esto a los niños les vamos enseñando la anomia. Hay quien dice que la resiliencia, o sea, que se nace resiliente, y otros, hay quienes dicen que no, que en realidad se va desarrollando la resiliencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Todos la tenemos o se va Por supuesto, es como todas las facultades humanas. Si no se usan, pues ahí están, por supuesto. Así es. Es como la libertad o cualquier otra facultad. ¿Nacemos libres, sí o no? Sí, pero hay que desarrollar la libertad y podemos ser más o menos libres o presos de nosotros mismos o de lo que acabamos de ver con el águila, ¿no? Tenemos las facultades, pero si no las desarrollamos, pues ahí se quedan latentes y efectivamente son las dos cosas. Algunas personas ciertamente nacen más resilientes, más independientes, a otras les cuesta más, pero la gran noticia es se puede desarrollar y se puede educar a las personas y por lo tanto esto repercute también en las instituciones para ser más resilientes, para afrontar de mejor manera las adversidades y para que las personas crean en sus propias capacidades que ahí están latentes. Pero ¿qué pasa con muchos niños que no creen en sí mismos? Pues que les han dicho desde chiquitos, tú no sabes, tú no puedes, eres tonto, eres menso y se la creen. Y yo no tengo alas cuando en realidad pueden hacer muchas más cosas. Entonces la resiliencia nos ayuda a desarrollar el potencial que tenemos, a descubrirlo en primer lugar. ¿Cómo se desarrolla la resiliencia? En el instituto hemos desarrollado a través de, pues hay mucha información sobre la resiliencia y muchos les llaman pilares, van a encontrar ustedes mucha información en internet sobre esto. Nosotros les llamamos los 6 resortes de la resiliencia o las 6 A's de la resiliencia. ¿Cuáles son estas? Pues en primer lugar es el autoconocimiento. Es decir, pues hay que empezar por conocerse a uno mismo. ¿Qué capacidades tienes? O sea, ¿qué limitaciones está bien? Pero sobre todo, ¿qué cualidades tengo y qué puedo hacer yo con eso que tengo? Ante las adversidades, también la autodeterminación es decir, yo decido. Hay quien dice, pues
el que nació para maceta del corredor no pasa. Esas son refranes deterministas que dices, pues sí es cierto, nací pobre, nací así, pues ya no puedo hacer nada. No, yo decido. 3, actitud. O sea, ¿con qué actitud asumo yo frente a los retos, a las dificultades? Bueno, primero pensar y actuar constructivamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ante lo que me está pasando, si yo solamente me enfoco en el problema y no en la solución, pues ahí me voy a quedar atorado y no voy a salir adelante. En cuarto lugar, el autocontrol es, tengo control de mis emociones. Frente a las adversidades, pues no pierdo la calma o no me desbordo o no exploto o no digo, es que el destino la tiene contra mí, ¿no? Sino, ¿qué puedo hacer yo ante las adversidades? 5, apertura. Es decir, no encerrarse en uno mismo y decir, híjole, pues nadie me quiere, todos me odian y ser víctima siempre de las circunstancias, sino yo me abro, pero no solamente me abro para recibir, sino para aportar y en esa medida también crezco y me desarrollo. Autenticidad, la 6, busco dar sentido a mi vida. O sea, cuando finalmente tratamos de dar sentido a nuestra vida, el para qué y sobre todo por qué estamos aquí, finalmente eso nos ayuda a desarrollar mucho más el potencial que si solamente estamos recibiendo y pensando que somos receptores de bienes y de desgracias también, ¿no? Autoconocimiento, yo me conozco, es decir, ¿cómo soy? Ahí hay como muchas evaluaciones, ¿no? O autoevaluaciones para decir qué debilidades y fortalezas tengo. Y una vez que me conozco, bueno, así soy, flaco, gordo, chaparro, aceptarme, ¿no? Y con esas cualidades y defectos también. Y me quiero, así me quiero. Hay quien siempre, y mujeres muy delgadas, por ejemplo, que siempre se ven gordas, o sea, nunca se aceptan ni se quieren. Es otro de los principios de decir, bueno, me gusta o sea, quiero ser mejor, pero por lo pronto me gusta cómo soy, entonces trato de perfeccionarme con base en eso. Yo puedo, o sea, la autoconfianza. Cuando a un niño se le da confianza, pues dice yo puedo. ¿Y cómo se le quita la confianza a un niño, por ejemplo, en la familia? Una es diciéndole cosas y otra es haciéndole cosas. Cuando uno por pobretearlo o porque, hijo, capaz de que no puede o porque yo soy una excelente mamá o papá, le hago todo, la señal y el mensaje que le estamos mandando, tú no puedes, eres tonto, yo te lo tengo que hacer, yo tengo que estar aquí. Y sin decírselo, se lo estamos transmitiendo, lo que Martin Seligman le llama la incompetencia aprendida. O sea, aprendo, no puedo, pues no puedo, y ya ven que no puedo, y a veces cuando te dicen, inténtalo, y me equivoco, ya ven, ¿cómo no pude? Entonces me demuestro a mí mismo algo que estoy esperando que equivocarme, ¿sí? En segundo lugar, la autodeterminación, es decir, yo decido. Al final, en muchas de las capacidades y cualidades, tú decides. No estamos determinados como algunos dicen. Soy libre frente a lo que me sucede. Esto lo dice, por ejemplo, el hombre, Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido. Dice, aún en estas circunstancias, yo decido con qué actitud vivir y afrontar esto. Y decido hacerlo con una actitud positiva y vivir y sobrevivir para comunicar después esa experiencia. Hay quien dice, no, pues es que no tengo dinero, trabajo, muchas circunstancias. Bueno, ¿qué sí puedo hacer? Y entonces yo elijo mi comportamiento. O sea, ¿qué actitud asumo frente a las adversidades? ¿Me hundo o busco trabajar proactivamente en vez de ser reactivo? Decir, híjole, es que la traen contra mí, nada me sale, no puedo. Bueno, sé proactivo, o sea, ¿cómo empiezo a avanzar hacia lo que yo quiero lograr y qué tengo que hacer yo para esto? Y entonces tengo que descubrir y determinar yo mi círculo de influencia y mi círculo de preocupación. No sé si ustedes, esto también en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva en Covey, te dice, a veces nos abruman las preocupaciones, pero no nos enfocamos en qué sí puedo hacer yo, o sea, qué sí me tocaría hacer a mí, y entonces enfocarme en eso para empezar a influir y no solamente estarme preocupando. Entonces, a veces nos abruman, hijo, es que me preocupa esto, me preocupa, bueno, pero ¿qué sí puedes hacer? Hay cosas que están a nuestro alcance y cosas que no están a nuestro alcance. ¿Qué sí está a mi alcance hacer? Que llovió y que hubo una tormenta así, eso no puedo hacer nada, pero ¿qué actitud puedo yo tomar y qué puedo hacer para superar estas adversidades y estos retos? Entonces, ahí vamos al tercer punto. Uno se va relacionando con otro. ¿Qué actitud
tendría yo que asumir ante las dificultades y ante los retos? Pues actuar y pensar constructivamente. Primero, aceptar la realidad y adaptarse a ella. Muchas personas, después de un accidente, les cuesta mucho aceptar la realidad y decir, bueno, la verdad es que ya no puedo caminar. Mientras no lo aceptes, no vas a poder cambiar. Mientras el alcohólico diga, no, bueno, yo nada más de repente tomo pero poquito y a veces, y no mucho, pues nunca va a trabajar en resolver su alcoholismo. Y adaptarse a esta realidad, bueno, ahora que ya no tengo esto o que sí tengo esto, ¿cómo me adapto ante estos cambios? Y bueno, esa es otra capacidad de adaptación. No adaptarse pasivamente, pues ya ni modo, o resignarse, sino ¿qué hago positivamente para adaptarme a esta nueva circunstancia? Que ahorita tengo poco dinero, bueno, ¿qué puedo hacer? Que ahorita estoy en esa circunstancia, ¿qué me toca hacer? Y entonces me enfoco en la solución y no solamente en el problema. A veces nos enfocamos solamente en el problema, decir, es que estoy mal y ya no puedo y me pasó esto y me separé de mi esposa y me abandonó. Bueno, ¿qué puedo hacer ante las adversidades? Entonces, me enfoco en la solución y no en el problema. Es decir, en un plato de arroz a veces hay poquitos quemados y hay muchos blancos, pues enfocarse en eso, ¿no? A esto también se le llama, y lo vamos a ver más adelante, en psicología positiva, es decir, no siempre estén platicando de problemas y de lo malo que les fue en el día. Y también Martin Seligman, un psicólogo que habla de estos temas, dice una sugerencia muy concreta: cuando llegues a tu casa, hagan un inventario de las cosas positivas de cómo les fue ese día. Porque a veces llegamos compitiendo con noticias malas, ¿no? No, es que había mucho tráfico y se me cerró uno. No, eso no es nada, yo salí 2 horas después de mi trabajo. Y entonces, no, y los niños van aprendiendo eso. Y entonces se van formando nubes negras en la mesa, en la familia, en vez de decir, y yo la verdad lo practiqué en mi casa, les dije, a ver, bueno, no, 3 cosas que les fue bien hoy en su día. Y así como que se quedan pensando, sí, sí. Porque no estamos acostumbrados a eso, traemos aquí ya el repertorio de lo negativo, pero a flor de piel, y de lo positivo dices, bueno, por ejemplo, me felicitaron hoy, llegué a tiempo a mi trabajo, vi una puesta de sol padrísima, no sé, participé en un desayuno muy rico. Esas son cosas positivas que ni nos acordamos porque las damos por hechas de, bueno, pues sí fui. Y si hacemos esa lista de 10 cosas o de 3 al día, van a ver que hasta el clima y la cara de sus hijos y de su familia empieza a cambiar. En los países más desarrollados, me lo han comentado también personas que lo han observado mucho, su diálogo es más sobre cosas positivas que sobre cosas negativas. En México y en América Latina siempre estamos quejándonos y dialogando de manera negativa. Entonces nos enfocamos en eso. Y nuestro desarrollo va a ser más limitado que cuando vemos más posibilidades de crecer. Me fijo, o sea, ya que me enfoqué en la solución, pues ahora me fijo objetivos para alcanzarlos. No solamente, pues sí, le voy a echar ganas y ya voy a superarme. ¿Y eso qué quiere decir? Echarle ganas y superarse. Si no se enfoca uno en objetivos y actúas para conseguirlos por día, por hora, casi, pues se quedan ahí en buenos deseos y en buenas intenciones y en propósitos de año nuevo. No sé quién los está siguiendo hasta ahorita, pero pues a muchos nos pasa. ¿Mandé? Todavía no los hace. Eso es muy bueno. Y lo que acabamos de decir ahorita, pensamiento positivo, que no quiere decir un optimismo ingenuo, decir, no pasa nada, aquí no está pasando nada en México, no hay manifestaciones, el tráfico está fluido. No, decir, bueno, ante estas adversidades, tomarlo con sentido del humor. El sentido del humor te ayuda a distanciarte de algunos problemas y verlos con otra perspectiva y no como hundirte en ellos, ¿no? Y entonces ya cuando, a veces vemos las cosas ya después con sentido del humor, mira, no era para tanto. Aquí la invitación, velo desde antes con un poquito de sentido del humor y vas a decir, pues no era para tanto y para qué me pongo neurótico y remato contra todos. Autocontrol tiene que ver con todos los anteriores. Control de mis emociones, ahí es inteligencia emocional también. Controlo mis impulsos y manejo mi estrés. Lo bueno es que los capitalismos no tenemos nada de esto, ¿verdad? Eso se da en provincia. ¿Qué es el estrés, verdad? Y bueno, cuando vemos las adversidades solamente como problemas y no como un reto, nos estresamos más, ¿no? Cuando decimos, es que ya no voy a llegar y estoy llegando tarde a mi cita y me van a regañar y tal, pues nos estresamos más.
Fortalecer la tolerancia a la frustración es otro de los grandes puntos del tema de la resiliencia. ¿Qué está pasando actualmente con los niños de nuestras familias? Pues que son intolerantes a la frustración totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Se les da todo y en el momento que necesitan y no se les enseña el poder de no. Bueno, ha habido incluso hasta experimentos de la capacidad de los niños para posponer la gratificación y son niños que se han desarrollado, digamos ya como adultos, de mejor manera que los que dicen, ahorita quiero ya esto y no aprenden a decir, bueno, si ahorita trabajo mucho, vendrá después la recompensa, pero queremos todo en el momento y no hay una capacidad de tolerar la frustración y nos angustiamos y todo eso va retrasando pues, el nivel de madurez de nuestros niños y de nuestros adolescentes y actualmente pues, de las familias, adolescentes de 17, 18, 30, 40, hasta 50 años, ¿sí? Que están en sus casas con sus mamás viviendo y con sus equipos ahí jugando para no afrontar la realidad. Y como no estamos acostumbrados a afrontar adversidades y a tolerar la frustración, no, pues yo no quiero bronca, no quiero problemas, mejor no me caso. Y si se casan, no, pues hijos no, y los menos posibles, ¿no? Y entonces cuando se casan y tienen hijos, ya quieren que hablen y que caminen, y cuando ya caminan y hablan, cállate, siéntate, ¿no? Pues sí. Y a veces, ustedes deben haber visto en los supers los berrinches de los niños, que los papás no saben qué hacer y les dan luego lo que necesiten para que se callen. Entonces la intolerancia está en los papás, no en los hijos, ¿no? Es decir, que no llore, que no le pase nada porque se va a traumar, pues no se trauman. Y entonces, si me controlo, yo soy el piloto, no el copiloto de mi vida. Es decir, si yo no manejo mi vida, alguien más me va a llevar y yo voy a ir de copiloto por donde me lleven. Entonces, más vale que yo tome el volante de mi vida y diga, bueno, pues por acá quiero ir, ¿no? Y no decir, es que yo no quería ir acá, pero ya llegué, pues qué mal, ¿no? Algo muy importante en la resiliencia y para vencer la anomia es salirse del papel de víctima. ¿Sí? Cuando uno está en el papel de víctima, ¿qué pasa? La autocompasión, y eso está uno en un papel pasivo, ¿verdad? Es que yo soy el receptor de todos los males y, oye, haz algo tuya para salir de esta situación. Y entonces, hasta que yo salgo del papel de víctima, empiezo a actuar y a moverme de ese lugar. Si no, voy a esperar que alguien me resuelva, porque yo soy la víctima, o sea, es un complot, ¿no? Sí, es un complot. Bueno, la apertura es otro de los pilares. O sea, si siempre estoy encerrado en mis problemas, en mi familia, pues ni yo me ayudo ni ayudo a los demás. Cuando me abro a los otros, entonces acepto la ayuda y es más fácil que salga de mis problemas, de las adversidades. A veces nos creemos super papás o super mamás o super todo y queremos resolverlo todo. Hay que aceptar la ayuda, pero también darla y eso pues tiene que ver también con la resiliencia. O sea, las redes, aquí hay muchas redes en las que nos apoyamos para lograr nuestros propósitos. Escucho y comprendo, es parte de abrirse a los otros es, primero, dentro del proceso de diálogo lo más importante es saber escuchar. Y decimos que sabemos escuchar y en realidad no. Oímos, pero no sabemos escuchar, ya estamos pensando en la respuesta antes de escuchar atentamente al otro. Y eso implica comprender, a ver, ¿qué me estará diciendo? Pero no solamente en sus palabras, sino en su actitud, en su interior, ¿qué está sintiendo? Y eso tiene que ver otra vez también con la confianza y el afecto. En los países desarrollados hay un nivel más alto de confianza en muchas cosas, en uno mismo, en las personas, en las instituciones. ¿Y qué creen que pasa cuando hay confianza? Coopero, participo y sé que voy a influir positivamente. Si hay desconfianza, entonces siempre me estoy protegiendo y mejor me quedo aislado y no coopero ni me relaciono, porque capaz que el otro, entonces siempre se va a aprovechar y siempre veo competencia en vez de colaboración. Entonces eso no ayuda a crear redes ni por lo tanto desarrollo y eso tiene impacto a nivel económico incluso, ¿no? La desconfianza.
coopero y me comprometo, que es la sinergia, o sea, me abro, comprendo, pero también coopero. ¿Cómo puedo yo contribuir a que otros logren sus fines? Y eso, a su vez, cuando yo ayudo a crecer a otros y cuando me abro, yo también crezco. Y salgo a veces de mis problemas y de mi depresión, porque ya no estoy solamente pensando en mí y en mis problemas, sino que digo, oye, esta familia, estas personas tienen más broncas que yo, y yo pensaba que las mías eran las mejores, ¿no? Las más fuertes y las más graves. Pues no es cierto, cuando escuchas a otras personas dices, hijo, no era para tanto lo que a mí me pasaba y estaba ahogándome en un vaso de agua, ¿no? Falta de tolerancia a la frustración. Y autenticidad es el sexto pilar. Busco dar sentido a mi vida. O sea, al final, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué busco? ¿Para qué todo lo que me pasa? Sobre mis circunstancias, no me pregunto continuamente por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué yo? Sino ¿para qué? Los que leyeron a Viktor Frankl, él dice que esto es bien importante. No decir por qué, sino para qué, ¿no? Y ese para qué tiene relación con qué. ¿Con qué sentido tiene esto que me está pasando? ¿Por qué me está pasando? Y quien tiene una perspectiva trascendente, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? Y si lo ve de esta manera, bueno, eso cambia muchas cosas, cambia la perspectiva de todo lo que me pasa y la actitud ante la vida también. Y entonces, también en los campos de concentración, muchos prisioneros le decían a Viktor Frankl, es que yo no quiero vivir, es que yo no espero nada de la vida. Y le decía, ¿tú no esperas nada de la vida? Oye, pero a lo mejor la vida sí espera algo de ti. Entonces, sal de tu egoísmo, ¿no? Hay quien ya se quería dar por vencido y tirar la toalla y decía, espérate, tú ya no esperas nada, pero hay a lo mejor alguien que sí espera algo de ti. Y les empezaba a preguntar, oye, ¿tú tienes familia, tienes hijos? Ay, pues sí, tengo familia. Y empezaban a adquirir un nuevo sentido, eso que estaban viviendo, ese sufrimiento, lo veían desde otra óptica. Entonces, oye, y él en particular quería compartir su experiencia en una conferencia, y quería compartir esto con otros, su experiencia, y decir, esto puede ayudar a muchas personas. Entonces ahí ya no se encerró en, yo no espero ya nada y adiós, ¿no? Sino, espérate, alguien te espera afuera, a lo mejor. Y entonces descubro cuál es mi misión en la vida, para qué estoy aquí, ¿no? Y eso, pues, le da sentido de propósito a todo lo que estás haciendo o te está pasando. Entonces ahí descubro mi motivación. Y cuando descubro que mi motivación es ser para los otros y no solamente para mí mismo, entonces florezco. O sea, ante la adversidad, ante lo que me está pasando, puedo florecer porque ya sé para qué estoy aquí y ya las dificultades, las adversidades no me tumban tan fácilmente y ya encuentro un para qué de lo que me está pasando. El tema de la resiliencia y los 6 resortes tienen mucha aplicación, como ya lo hemos visto en las familias, en las escuelas, en las empresas, en las organizaciones. Hemos impartido algunos talleres en escuelas y con muy buenos resultados. Los maestros, sobre todo, nos dicen, oigan, y esto a los papás también, porque si no cerramos la pinza, esto no va a funcionar. Porque si los papás siguen repitiendo conductas en las que o sobreprotegen o les permiten a los niños o les hacen todo en vez de dejar que ellos afronten sus pequeñas o grandes adversidades, pues va a seguir siendo lo mismo. Hace algunos meses, aquí cerca de Polanco, en una plaza, yo veía que una mamá estaba jugando con su hijo y el hijo tenía un pequeño globo. Y el niño iba corriendo así por su globo y de repente la mamá lo agarraba y se lo levantaba y se lo daba. Y así varias veces yo decía, híjole, no sabe el daño que le está haciendo en ese pequeño juego. Porque no le permite que afronte el pequeño reto a la adversidad de yo levanto mi globo y sé que puedo. La mamá le está diciendo, es que tú no puedes. Y yo, como nos sentimos tan buenas mamás o maestros o papás, no, yo te lo hago, yo soy un buen jefe, yo te hago todo, y espérate, tú no te… No, hay que permitir que los demás a veces lo intenten y a veces se equivoquen. Y eso tiene que ver también con el principio de subsidiariedad. No hacer por otros lo que ellos puedan hacer por sí mismos, porque si no los convertimos en inútiles y en dependientes. Y en vez de hacerles un bien, o sea, la pura solidaridad no basta. Si no hay subsidiariedad, le puedes estar haciendo un daño muy solidario a tu hijo, o sea, estarle ayudando o a los alumnos. Y eso impacta en el desarrollo, de veras, en el subdesarrollo nacional también y educativo.
En la familia y en la escuela, por ejemplo, se dio una situación durante la Segunda Guerra Mundial en la que los papás, pues, obviamente tenían que salir a luchar y al combate, y muchos papás regresaban y otros no regresaban. Y mientras regresaban, ¿quién creen que se hacían cargo de la familia y de los hijos? Las mamás. Y fueron las que dieron la batalla y las que generaron y detonaron un gran desarrollo en Europa y en Estados Unidos. Y entonces le decían, ¿sabes qué, mijito? Pues yo me tengo que ir a trabajar, aquí está tu lunch, y aquí está va a pasar un camión por ti a recogerte. Ellas inventaron el transporte escolar y las cafeterías y todo eso. Y cuando regreses, pues aquí está la llave y llegas, y también inventaron los microondas para que se puedan. Y entonces los niños se empezaron a ser más independientes y más responsables. Y esos niños cuando crecen, pues toda esa capacidad resiliente que desarrollaron los convierte en lo que se llama los baby boomers, o sea, los que detonan el desarrollo en Europa y en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con esos niños cuando crecen y se convierten en papás? ¿Sabes qué, mijito? Ya no te preocupes, yo pasé por experiencias muy difíciles, pero yo no quiero que pases por lo mismo que yo. Vente, te voy a consentir, no afrontes lo que yo afronté. Oye, y eso está impactando en Europa también, en España, en México, en el sentido hasta el grado de que, y ahorita lo vamos a ver, que en el ejército de Estados Unidos a los jóvenes les están dando cursos de resiliencia, porque ya no quieren salir a combatir, a entrenar, a ensuciarse, a desmañanarse, a todo eso, y nada más están con sus aparatitos ahí, con la realidad o irrealidad virtual, ¿no? Y también en México, en la universidad también del ejército me dicen que ya están dando programas de resiliencia también. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Entonces, desde la familia y desde la escuela se puede hacer mucho. En las organizaciones, la resiliencia se entiende como la capacidad de resistir a las crisis y los cambios y de aprender de estas experiencias aprovechándolas como camino hacia el progreso. Es decir, no solamente se trata de aguantar, sino de aprovechar lo que está pasando, los grandes cambios y los grandes retos, las crisis, para ser mejor. Y hay empresas que resurgen. No solamente aguantan o quebran, sino que salen adelante. Lo que les decía, en Estados Unidos y también en México se empiezan ya a impartir este tipo de talleres. En universidades y en otras organizaciones como Harvard, Stanford, Oxford y Michigan, se está haciendo ya investigación y desarrollo en estos temas, porque también se ha visto que hay una gran necesidad de profundizar en el tema de la resiliencia. O sea, ya no bastan solamente las condiciones económicas, sociales, culturales y familiares, también en la UNAM. Ah, y se dan cursos, qué padre. Muy bien, pues sí, ya está aquí también en México resurgiendo esto. En empresas, las empresas resilientes se adaptan mejor a los cambios y hacen frente a las adversidades transformando los problemas y las situaciones estresantes en oportunidades. Es decir, ante esto que nos está pasando, ¿cómo nos fortalecemos? Y si no estás en una actitud defensiva y más bien propositiva, creces como institución, como empresa. Hubo en un caso en Ecuador que se los comento de unos pescadores que vivían pues en la extrema pobreza y fueron a capacitarlos, a instruirlos, a decirles, oigan, les tenemos una gran noticia, ustedes pueden salir de su pobreza y de su subdesarrollo, aquí hay mucho camarón, pueden ustedes cultivarlo, incluso en tinas, y pueden hacerse ricos, millonarios. Y entonces los capacitaron, les dejaron tinas, les dejaron toda la tecnología y dijeron, pues bueno, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. Regresaron algunos meses después y tenían todo tirado y arrumbado. Y uno decía, ¿qué fue lo que pasó ahí con estas personas, aun cuando se les capacitó? O sea, ¿se acuerdan del principio de subsidiariedad cuando dice, no le des a alguien un pez y no enseñale a pescar? Bueno, ahí se le enseñó a pescar, se les dio la caña y todo, y ni así. ¿Qué creen que haya pasado ahí en este caso? Se creían gallinas. Decían, nosotros, salir de la pobreza. Y entonces se trabajó en todo menos en la mentalidad y en la actitud de las personas, en el sentido de decir, tú puedes, tú tienes la capacidad y no tiene nada de malo que tengas recursos para tu familia y para que salgan del desarrollo y compartan esto con los demás. Entonces no se trabajó en esta parte y entonces tenían un grado de anomia tan alto que decían, no podemos, es que somos gallinas, o sea, está padrísimo esto que nos dicen, pero nosotros no podemos. Y cada quien tiene en su interior cuentos que se ha contado de que yo no puedo,
con las matemáticas o con no sé qué, porque nos hemos, a veces cada uno platicado o contado historias hacia nosotros mismos, en el sentido de que no podemos algo. Aquí la subsidiariedad entonces es importante y es necesaria, pero no es suficiente. ¿Sí? O sea, no te ayudo o te doy las herramientas necesarias, pero también si no hay resiliencia, si no se trabaja en la parte actitudinal, pues muy difícilmente se va a permitir el desarrollo. En el mundo, en el 2013, en Davos, uno de los temas fue el dinamismo resiliente. Es decir, ya no bastan solamente las condiciones económicas para generar desarrollo, sino también trabajar en lo que acabamos de decir, en las actitudes de las personas. Y también en el 2014, bueno, la ONU, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, decía, ya no bastan ciertas condiciones económicas, sociales, culturales, educativas, familiares para que esto salga adelante, sino que también hay que trabajar en la parte resiliente de las personas. ¿Por qué? Porque la constante actual del mundo son las crisis y los cambios. Entonces, ¿cómo preparar a las gentes, a las personas, para que salgan adelante? Y si hablamos de personas, las instituciones están formadas por personas y los países. Entonces, hay instituciones resilientes o países más resilientes que otros, o con mayor grado o menor grado de anomia. Y nosotros, bueno, en el 2015 estamos trabajando en este proyecto del Instituto Mexicano de Resiliencia, al cual los invitamos a sumarse, a cooperar con lo que ustedes quieran aportar. Con muchísimo gusto es bienvenido todos sus aportes, sugerencias incluso, para promover el desarrollo de las personas y las familias y las instituciones en México. O sea, nuestro alcance es muy ambicioso, queremos impactar a nivel nacional. Y bueno, a través de distintos medios, cursos, publicaciones, talleres, investigación, conferencias, redes sociales. Para mí estas son algunas de las personas resilientes que en un trabajo ahí lo desarrollé. ¿Sí conocen, sí ubican a todos estos? ¿Ahí lo ubican? Cardenal Van Thuan, que estuvo preso en Vietnam durante 13 años, 9 de los cuales en aislamiento total, la Madre Teresa. Nick, ¿sí saben quién es él? Chris Garner, el que vivió, ¿vieron la película En Busca de la Felicidad? Bueno, él es el que vivió todo esto y él contó su historia y la representó Will Smith en Busca de la Felicidad. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. Tim Guénard, ¿alguien lo conoce? Tim, es un francés, Tim Guénard. Vino incluso hace algunos años a dar una conferencia aquí a México. Fue un niño abandonado desde los 4 años, maltratado y golpeado por su papá, incluso hasta llegar al hospital por fracturas y todo. Y salió adelante, actualmente es una persona pues, con una familia estable, funcional, y es un ejemplo y una muestra de que infancia no necesariamente es destino, ¿sí? O de que un niño maltratado va a ser un padre maltratador. Bueno, es una gran historia. Ahí así la ubican. Josefina Vaquita, una niña africana que fue explotada y todo lo que es la trata de personas, hasta que finalmente llega con unos amos más decentes, cristianos, y descubre que hay un gran amo, que es Dios, y bueno, dice, pues de aquí soy, ¿no? Y finalmente se convierte en religiosa, es ahora santa. Y Steve Jobs, que ustedes leen su discurso en la Universidad de Stanford, bueno, él platica su vida. O sea, no crean que fue así tan fácil todo lo que logró, sino que pasó por muchas adversidades, incluso personales y familiares. Bueno, es quien es. Pues muchas gracias.